La noche del 1 de julio del año 2025, en el desierto de Atacama, un telescopio terrestre apuntó hacia un fragmento de cielo que, a primera vista, no tenía nada especial. Pero en las mediciones apareció algo que no debería existir, un objeto cruzando el campo con una velocidad demasiado alta para pertenecer al sistema solar. Las primeras estimaciones de su órbita mostraban un detalle imposible de ignorar, una trayectoria abierta, una curva que no regresaba jamás. Una excentricidad mayor que 1. El sello de un visitante interestelar. Ese mismo instante encendió la alarma científica: si ese cuerpo venía de fuera, debía comportarse como las cometas comunes. Pero no había coma, no había cola, no había rastro de gas. Solo un punto oscuro, frío, que brillaba con una luz que cambiaba con un ritmo extraño, casi como si fuese un latido. Y entonces surgió la pregunta que congeló la sala de control. ¿Por qué un objeto sin señales de actividad parece acelerar cuando debería mantener un movimiento puramente balístico? Una aceleración que no encajaba en ningún modelo, pero que estaba allí, registrada sin adornos, sin interpretaciones. Las primeras horas fueron un torbellino. El Minor Planet Center recibió las astrometrías iniciales y en menos de una madrugada varios observatorios independientes confirmaron lo mismo: la trayectoria era hiperbólica y el objeto no estaba ligado al Sol. El correo interno del MPC se llenó de mensajes cortos, casi secos: esto no es una cometa típica, no vemos actividad, la curva no cierra. Equipos en España, Hawái, Chile y Sudáfrica enviaron sus propias mediciones, todas apuntando a la misma conclusión incómoda: la velocidad superaba de largo la de cualquier cuerpo local. No era una anécdota. No era un error. Era un patrón. Y, aún así, algo desconcertaba más que la velocidad o la ausencia de cola: las variaciones de brillo. Pequeñas, rítmicas, reales. Justo lo suficiente para sugerir un giro, pero demasiado irregulares para encajar en un simple periodo rotacional. Los astrónomos sabían que algo no cuadraba. La sensación era inmediata, instintiva. 3/diagonal Atlas no se comportaba como debía comportarse un objeto interestelar. Con cada nueva noche de observación, el retrato de 3/diagonal Atlas se volvía más inquietante. Su velocidad seguía siendo demasiado alta incluso comparada con otros visitantes interestelares. Su trayectoria, demasiado limpia, demasiado recta, sin las pequeñas desviaciones típicas que deja la expulsión de gas en las cometas activas. Y, aún así, persistía una variabilidad en la luz que indicaba que no era un objeto uniforme. Reflejos irregulares, superficies que daban destellos distintos según el ángulo, como si girara de forma incompleta o asimétrica. Los telescopios fotométricos afinaban los datos, reconstruyendo su posible tamaño. No era colosal, pero sí más compacto de lo esperado para un fragmento expulsado de otro sistema. Tampoco encajaba con las cometas inactivas del cinturón exterior: era demasiado rápido, demasiado estable, demasiado silencioso. Y lo más extraño: varios equipos actualizaron la órbita después de que el objeto reapareciera detrás del Sol. Las nuevas astrometrías mostraron un leve cambio respecto a los primeros modelos. No un salto enorme, no algo espectacular, pero sí suficiente para que los científicos fruncieran el ceño. Cada dato hacía que el objeto encajara menos en lo que debería ser normal. La tensión científica se cristalizó en un único punto. Si 3/diagonal Atlas no expulsa gas, no debería mostrar ninguna aceleración adicional. En las cometas clásicas, incluso una desgasificación mínima produce pequeñas fuerzas que alteran la trayectoria. Pero aquí no existía rastro de actividad. Las imágenes profundas no revelaban cola, ni coma, ni polvo. Nada. Un cuerpo frío que, por definición, debía moverse solo bajo la gravedad del Sol. Sin embargo, las refinaciones orbitales sugerían un comportamiento que no terminaba de ser puramente balístico. No era una aceleración dramática. No era un salto imposible. Era un matiz sutil, casi tímido, pero demasiado consistente para ser ignorado. El dilema era directo, casi brutal. Según la física, un objeto sin actividad debería obedecer únicamente a la gravedad, pero 3/diagonal Atlas parece desviarse ligeramente de esa obediencia. Ese fue el núcleo del conflicto. El corazón del documental. La pregunta que ningún investigador quería formular en voz alta, pero que todos tenían en la mente. ¿Es realmente aceleración, o estamos interpretando mal los datos?
El análisis profundo comenzó con la explicación más clásica, un error en las mediciones iniciales. Quizás las astrometrías previas al paso por detrás del Sol eran demasiado escasas, demasiado ruidosas. Pero al comparar los datos de Chile, Hawái, España y Sudáfrica, la coherencia era incómodamente alta. La hipótesis se derrumbó. Segunda opción, una desgasificación extremadamente débil, del tipo que no genera cola visible pero sí una presión mínima. Pero incluso la actividad más tenue deja firmas espectroscópicas, un rastro químico sutil. 3/Atlas no mostraba nada. Otra caída. La tercera vía se aventuró hacia lo raro, un objeto con una superficie irregular, capaz de reflejar la luz de forma engañosa, produciendo la ilusión de cambios de ritmo y microdesviaciones en la órbita. La teoría parecía elegante, hasta que se vio que las variaciones fotométricas no seguían un patrón suficientemente simple. La cuarta hipótesis fue la más provocadora, una fuente externa de perturbación, quizá interferencias radiotelescópicas mal interpretadas como señales débiles procedentes del mismo sector del cielo. Sí, existían anomalías registradas, pero no estaban ligadas al objeto de forma verificable. Y así, una tras otra, todas las explicaciones razonables se deshacían frente a los datos. Para comprender el enigma, los científicos volvieron a lo esencial, la dinámica orbital pura. Un objeto pasivo, sin fuerzas internas, debe describir una curva dictada únicamente por la gravedad solar. Esa curva es una forma matemática que solo depende de su energía y de su momento angular. Si nada lo empuja, esa forma permanece inmutable. Pero incluso un cambio minúsculo en la orientación del cuerpo, una rotación irregular, una superficie que se calienta de forma desigual, puede generar ligeras variaciones térmicas que actúan como impulsos microscópicos. No como un motor, no como una cola cometaria, sino como una transpiración térmica casi imperceptible. La física del giro también pesa, si el objeto rota de manera no uniforme, si no es un cuerpo rígido sino un fragmento alargado con cavidades internas. El intercambio de calor puede producir fluctuaciones medidas en la luz y microajustes en la trayectoria. No contradice las leyes de la gravedad. No rompe la física. Solo requiere aceptar que no todos los cuerpos interestelares son esferas pasivas. Algunos llevan cicatrices térmicas, antigüedades estructurales, irregularidades que hablan de millones de años viajando entre estrellas. Para entender a 3/Atlas hay que retroceder no años, sino eras enteras. Antes de cruzar nuestro cielo, antes incluso de vagar por el espacio interestelar, este fragmento debió nacer junto a una estrella distante. Probablemente se formó en un sistema joven, donde los discos protoplanetarios chocan, crecen y se rompen. En ese caos primitivo, un impacto mayor pudo arrancarlo de su lugar de origen, lanzándolo hacia el vacío con una energía suficiente para no volver jamás. Durante millones, quizá miles de millones de años, 3/Atlas viajó sin rumbo por la galaxia. Pasó cerca de estrellas que lo desviaron apenas unos grados, recibió radiación, sufrió erosión, perdió capas, ganó cicatrices térmicas y se convirtió en lo que observamos hoy, un cuerpo endurecido por el tiempo, silencioso, sin actividad, pero no perfectamente estable. Nada en él es casual. Su forma, su rotación y sus irregularidades cuentan una historia de expulsiones violentas, encuentros cercanos y un exilio cósmico casi eterno. Lo que vemos ahora, esas variaciones de brillo, esa aparente microaceleración, son solo las huellas finales de un viaje demasiado antiguo para que podamos rastrearlo por completo. Un testigo de un sistema que ya no existe. Cada objeto interestelar que cruza nuestra órbita es un recordatorio de algo profundo, no estamos aislados. 3/Atlas no cambia solo la astronomía, cambia nuestra percepción del tiempo y del lugar que ocupamos. Nos obliga a aceptar que lo que llega hasta nosotros puede ser más antiguo que nuestra propia especie, más antiguo que la Tierra tal como la conocemos. Su aparente aceleración brusca no es una señal de misterio artificial, sino un recordatorio de lo poco que entendemos sobre la física de los cuerpos que no se formaron aquí. No es una amenaza, ni un mensaje, ni una excepción imposible. Es la consecuencia natural de un objeto moldeado por estrellas que nunca veremos, que viajó más tiempo del que nuestras civilizaciones llevan existiendo. Lo verdaderamente importante no es la anomalía, sino la lección. El cosmos es más complejo que nuestros modelos, más sutil que nuestras suposiciones, más vasto que cualquier respuesta inmediata. Y cuando un fragmento como 3/Atlas cruza nuestro cielo, no viene a confundirnos.
viene a recordarnos que aún estamos aprendiendo a mirar.